¿Qué tal? Muy buenos días. Obviamente les saluda Félix Guillermo, 11:02. Vamos a continuar hablando de política a nivel aquí del condado Miami-Dade, de la Florida, nacionalmente, y el tema de las primarias, importante, ¿no? De todo lo que está ocurriendo. Y tal vez también podemos echar un vistazo, ¿no? Al 13 de noviembre, la elección, y cuáles son los escenarios que se están contemplando actualmente con relación al Congreso, la Cámara Alta, la Cámara Baja. Anteriormente habíamos hablado con un analista demócrata. Vamos a darle ahora la bienvenida a Bianca Rodríguez, analista político republicana, mencionaba anteriormente, es ex secretaria de prensa del Departamento de Salud de Servicios Humanos, ex portavoz para la comunidad hispana de la campaña del presidente Trump. ¿Qué tal, Bianca? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, encantado de saludarte. Básicamente, bueno, anteriormente decía que teníamos un segmento con una demócrata. Voy a hacer algunas de las preguntas. Mi papel aquí es simplemente preguntar, cuestionar como periodista y tratar de sacar la mayor información para los oyentes, que ellos saquen conclusiones de lo que dices tú, cómo lo comparan, lo contrastan con lo que se dijo anteriormente, ¿no? Básicamente por ahí vamos. Un placer de nuevo que estés con nosotros acá en el programa. La Florida, tú estás aquí en Miami-Dade, ¿no? Sí, sí, Estás en Miami-Dade. sí, Si me te, encuentro en North Miami. En North Miami, bueno, conoces perfectamente lo que está ocurriendo en la parte política aquí en Miami-Dade, pero en la Florida, y yo quiero comenzar con esto. Hay un control total republicano, y vemos en los últimos años en la Florida ha habido más presencia en Tallahassee. Ya no hablemos del gobernador, ¿no? Que desde Lawton Childs no hay un Ah, gobernador demócrata, pero vemos un mayor control en Tallahassee de los republicanos. Eh, Sin embargo, en la Florida siempre se habló a través de los años, ¿no? Con el tema del voto electoral, lo importante que son el voto electoral a la hora de una presidencial. Siempre se consideró que era un estado bisagra, cambiante. Eso ya no es así. Se le decía púrpura en aquel momento. ¿Por qué consideras tú que ha cambiado de esta forma? mira, la verdad es que aquí en el estado tenemos tantas comunidades latinas. Yo creo que eso en parte, en una gran parte influye, ¿verdad? Cómo es que la política se dirige, porque muchos, a ver, en mi caso yo vengo de Puerto Rico, pero Mm, sí que entiendo totalmente cuáles son esas preocupaciones, las frustraciones de muchos otros latinos que vienen de países donde han sufrido regímenes socialistas, más de izquierda, donde han tenido que prácticamente escapar por sus vidas, ¿no? Y venir aquí a buscar refugio. Entonces, eh, yo entiendo eso, ¿no? Y además que Puerto Rico siendo, podríamos decir, no necesariamente un país, porque sí, ¿verdad? Que nos considero más aliados al país en general ujú. estadounidense como un territorio más, sino viendo como nuestros vecinos, podríamos decir, ¿no? En Cuba, incluso en partes de la República Dominicana, en el Caribe entero, vemos como estas personas han sufrido, por lo tanto, muchos vienen aquí buscando oportunidades económicas, buscando un futuro más próspero, más seguro, para escapar también el crimen. En Puerto Rico se ve mucho crimen, entonces, por ese lado, yo creo que por eso es que se ve tanto una tendencia y una, podríamos decir, una simpatía un poco más a la derecha, un poco más a las políticas más mano dura del presidente Trump, del Partido Republicano. Y por eso es que yo creo que tenemos ahora mismo una presencia bastante fuerte en el Estado. No creo que es lo que estabas mencionando. Yo no creo que ahora en estas próximas elecciones vayamos de repente a ser un Estado nuevamente más púrpuro o que Yo no lo sea creo mucho tampoco, más no lo a la veo, no lo veo izquierda. venir, no. Claro. Qué bueno, no sabías, no sabía, Bianca, que eras de origen puertorriqueño, y eso me interesa mucho porque quería hablar del voto puertorriqueño en el centro del estado, pero lo dejamos eso para dentro de un momento. Eh, antes preguntaba, la pregunta te la voy a hacer al revés a ti ahora. ¿Qué han hecho bien los republicanos aquí en la Florida para dar ese giro y convertir el estado literalmente en un estado republicano?
Pues mira, son muchas cosas. Yo creo que aquí el gobernador Ron DeSantis se ha enfocado mucho en traer muchas más oportunidades laborales a través del Estado, ofreciendo incentivos contributivos, ofreciendo incluso incentivos para las personas que han querido comprar un hogar. Yo me encuentro ahora más o menos en un proceso, vamos a ver si Dios quiere, para ver si podemos también nosotros considerar comprar un hogar aquí, pero lo que sí es que ha sido mucho más pro familia, pro estabilidad económica, que pues que otros gobernantes que podemos ver en otros estados Ujú, similares, ¿no? ujú. Similarmente poblados. Lo que sí vemos ahora con el candidato de Byron Donalds es que él quiere continuar muchas de estas políticas que el gobernador ya ha implementado. Lo que sí, obviamente, que todo el mundo sabe es que el costo de vida es muy caro. Todo es muy caro en Miami Ujú. porque sí que vienen muchas personas, no hay suficiente demanda. Eso obviamente es otro tema, otro debate, pero lo que se trata también de la educación y fortalecer ese aspecto para nuestros hijos, nuestros niños, que puedan tener una mejor educación. Él quiere implementar unas políticas donde se pueda proveer una instrucción mucho más diversa, porque lo que también sabemos que muchas personas no se educan de la misma forma, no hay una forma, podríamos decir, uniforme de recibir o entender incluso lo que a uno se le educa. Entonces, abrir un poco más esas oportunidades para que los niños puedan seguir siendo exitosos, sacar buenas notas. Eso para mí es genial porque es algo que también en los próximos años yo voy a tener que analizar con mi hija. Y bueno, la verdad que ahora mismo el Partido Republicano se está enfocando en cosas que son muy buenas, son muy positivas. Yo creo que lo más importante es que no son para nada extremistas. Mientras que en el otro lado estamos viendo que con el Partido Demócrata cada vez más y más están buscando radicalizarse, casi que elevar personas, figuras en el partido que no tienen nada que ver con estas discusiones tradicionales que uno típicamente tiene entre los demócratas y los republicanos. Son figuras muy extremas, figuras que quieren traer exactamente lo mismo de lo que tantos latinos han huido en sus países, ¿no? De esas políticas más socialistas Claro, o de Bianca, postura más has socialista. tocado varios temas y me gustaría ir con algunos de ellos. Estoy de acuerdo contigo en el aspecto de que en general el latino, aunque sea demócrata o republicano, puede ser hasta demócrata, tiene familiarmente, por una serie de tradiciones y de costumbres, es mucho más conservador. Puede ser demócrata, pero puede tener también esos valores familiares que han sido inculcados desde la infancia, ¿no? Eso es una realidad. Hablabas, y no sé si te entendí bien, que estabas en proceso de tu primera compra de casa, creo que te entendí decir eso. Sí, más o menos, Más o menos. Bueno, primero te estamos deseo en la mucha mira. suerte. Primero te deseo mucha Sí, suerte. No vamos a gracias. entrar a Es discutir ahora fuerte. cómo lo vas a hacer. Ahí está el FHA, que puede ser una opción. Ahora, hoy día, en el estado de la Florida, comprar una casa no es lo que era. Los precios están muy altos, los intereses están altos. A veces inclusive a muchas personas, y esto viene a raíz de la crisis del 2008, que se cambiaron los estándares para poder aprobar a muchas de las personas, ese famoso sueño americano. Y eso no creo que sea un tema republicano o demócrata, creo que eso es un mal generalizado en el país. Ese famoso sueño americano, esa clase media americana, para mí cada día desaparece más y nos estamos yendo más a la clase muy pudiente o la clase baja, y el motor de la economía, que para mí es la clase media, creo que está siendo muy golpeada y sufre mucho. Y en el tema inmobiliario, de comprar viviendas, de comprar casas, no creo, y conozco un poco el tema, se facilitan muchos las cosas. ¿Qué piensas de lo de los impuestos? Hablando de los impuestos, ¿te parece bien esto de eliminar los impuestos a las personas que tienen propiedades e irlo incrementando en los próximos años, si es que se aprueba, ¿no? Justamente, sí quería tocar ese tema, así que Mm, gracias por mencionarlo. A mí me parece una política excelente. En Texas, actualmente no tienen ese impuesto. Entonces, por eso es que vemos muchas personas que también se están mudando para el estado de Texas, porque además de que no tienen el impuesto sobre el ingreso, ¿no? El income ujú, tax, ujú. es que tampoco tienen eso. Entonces, el costo de vida es mucho más bajo por esa misma razón. A una persona que como tú lo estás mencionando, esto es una realidad. A ver, yo no,
Yo obviamente me inclino y me considero aliada al Partido Republicano. He trabajado con figuras influyentes, incluso con el presidente, pero hay una realidad que creo que todos reconocemos y eso es algo que yo sé, que les puedo decir de confianza, que la Casa Blanca está trabajando arduamente y es tratar de bajar ese costo de vida. Es una situación muy compleja porque hay tantos factores que influyen. Ujú. Pero esta es una de esas medidas que creo que sería muy beneficiosa para todos los que viven en este estado, porque ya de por sí, bueno, podríamos, por ejemplo, consideras una comunidad, una casa, no necesariamente un apartamento, pero incluso lo consideras y siempre hay una asociación. Y esa Ujú. asociación cobra de por sí una cantidad que podría ser algo tan pequeño como, que, por poner, ¿verdad? Como $75 al mes, pero también podría ser casi $1,000. Ujú. Y más Entonces, esas también, son cosas que uno no lo piensa cuando está en el proceso de compra de vivienda, que uno piensa que solo ujú, la hipoteca y ya está, y no, claro. también tienes que pagar esa asociación sí o sí, porque si no, no puedes comprar un hogar efectivamente. Pero, ¿estás de Entonces, acuerdo con eso que si podemos mencionaba por que lo la menos clase quitar media eso, está podemos siendo aliviar golpeada? eso. ¿Estás de acuerdo con eso de que la clase media, desafortunadamente, que es el motor económico fundamental de cualquier país, está siendo golpeada? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo lo estoy sintiendo también. Yo lo veo, ¿no? Yo veo los precios de la gasolina. Lo que sí yo creo que es importante hacer es hacer un contraste de la situación en la que nos encontramos ahora con la que nos encontrábamos hace tan solo 4 años atrás o en medio de la última administración. Por ejemplo, la gasolina estaba mucho más cara por prácticamente todos los 4 años que estaba el presidente Biden en el poder. Claro, ahí Llegó hasta vamos a casi ser $5 justos, en Bianca, promedio. vamos a ser justos, ahí también habíamos venido de un proceso en el que habíamos pasado la pandemia. ¿Qué ocurrió como consecuencia de la pandemia? No se viajaba en aviones, no se viajaba por carretera. Los países que controlan la producción de petróleo bajaron automáticamente la producción y eso elevó también los costos, ¿no? Los gastos. Todo hay que decirlo y eso es una realidad de lo que había ocurrido. Pero también es un hecho que, por ejemplo, el Keystone Pipeline, que era un Ujú, proyecto que se ujú, estaba considerando para expandir la producción del petróleo, eso también lo paralizó la última administración. Eso ujú. influye totalmente en los Sí, sí, precios sí, sí. del combustible. Entonces, pues, sucedieron muchas cosas, ¿no? Pero lo que sí yo creo que es importante para mantener un nivel de optimismo es que nosotros estamos con todo lo que está sucediendo, ¿verdad? A nivel nacional e internacional, es que estamos en un punto mucho mejor del cual nosotros nos encontrábamos con la última administración. Ya los huevos ya no cuestan más de $8 en promedio, ¿no? Ya podemos finalmente conseguir unos huevos de buena calidad. ¿Verdad? Los marroncitos son los que a mí me gustan, entre $3, $4 de la docena. Claro, Eh, hubo una incluso crisis aviaria en aquel momento que vino con ese incremento, ¿no? del precio de los huevos. Te menciono todo esto porque todo tiene un porqué. Hay algo detrás de todo esto siempre para poder dar una explicación. Muchos se cuestionan hoy día por qué, y esto no parece risible, pero es cierto, por qué motivo el papel sanitario desapareció durante la pandemia. Yo todavía no sé la respuesta, nadie lo entiende, pero pasó, ocurrió. Hay ciertas cosas a veces que suceden que no tienen explicación. claro, no, pero sí, la verdad también es que las acciones que toma un gobierno totalmente influyen. Entonces, Mm. lo que yo no tolero, ¿verdad? Es la hipocresía de decir que todo es culpa de Trump, pero cuando está un demócrata en el poder, nada es culpa de ellos. Entonces, yo creo que también hay que ser justos en ese lado. Lo que sí yo voy a reconocer es que obviamente el presidente Trump está metido en el Medio Oriente con Irán, en las acciones que le está tomando, claro que influyen los precios de la gasolina, porque es también la percepción del mercado. Ahora, él está haciendo esto porque está jugando un plan mucho más a largo plazo. Y, ¿verdad? Yo sé que no me preguntaste sobre el tema, pero creo que también me gustaría mencionarlo porque No, si también quieres tiene que ver podemos con hablar todo de eso esto y también, claro. también, claro, claro, mira, tenemos un problema muy grande y es el hecho de que Irán no nos quiere. Irán no quiere que los estadounidenses, nosotros sigamos progresando, ellos no creen en nuestros valores, no creen, yo ahora mismo como mujer, yo estando así, sin cubrirme la cara, no les gusta eso. Ujú. Ellos prefieren bombardearnos hasta que nosotros todos como un continente como somos dejemos de existir.
Entonces, sabiendo esa amenaza que tenemos a diario, que gracias a Dios nosotros no tenemos que pensar, no tenemos que pensar en eso en nuestro día a día porque tenemos un ejército bastante fuerte que está todos los días velando por nuestra seguridad y nuestros intereses y pues eliminando cualquier tipo de amenaza. Nosotros también tenemos que tomar acción. La última administración lo que hizo fue a cada rato simplemente tratar de buscar diplomacia y lo que hace este tipo de régimen es que se toma provecho de eso. Eh, Toma provecho de la debilitación, de la falta de fuerza, ¿no? Porque eso también se percibe en, en la figura más influyente de este país, que es el presidente. Entonces, ellos tomaron provecho de eso, se fortalecieron aún más, fortalecieron su programa nuclear. Y ahora nosotros nos encontramos amenazados. Por eso, ¿qué es lo que está haciendo el presidente Trump? Es tratando de debilitar lo que ya lo está logrando. Ya nosotros tenemos control de ese estrecho del Hormuz. No, Ya pero nosotros, Bianca, nuestro Navy tiene, del, tiene eso el control controlado. del estrecho de Hormuz realmente no existe. Hay un acuerdo al que están llegando a cabo ahora Irán y Omán, hay que ver qué ocurre después de esto, pero decir que hay un control sobre el estrecho de Hormuz, ni por parte de Irán ni por parte de los Estados Unidos, eso, como se dice, como se decía en las películas antiguas del oeste, es tierra de nadie en este momento, no hay un control. Y tú también mencionabas algo que me quedé con eso cuando decías de que todo lo habían tratado de hacer a través de la diplomacia. El memorándum de entendimiento, que después no llegó a ninguna parte, también es parte, ¿no?, de esa diplomacia. Mira, estamos de acuerdo en algo, y te digo lo que yo pienso, ¿no? Estamos de acuerdo en algo. El ayatollah, que fue eliminado, era un dictador brutal. La represión contra las mujeres, contra los opositores, el régimen brutal, todo eso está claro. Inaceptable y muy peligroso para la humanidad que Irán tenga en su poder un arma nuclear. El problema es que estamos 6 meses después con una crisis en el estrecho de Hormuz, que esto ha repercutido en la economía internacional y no hay muchas respuestas todavía, ni qué va a ocurrir con el tema nuclear de Irán. No se sabe exactamente con las sanciones qué va a ocurrir. No se sabe con los fondos congelados de Irán. Eso iba a ser parte de una negociación. Va a haber una reconstrucción por $300 millones de Irán que exactamente todavía no se sabe. El presidente Trump dijo en un momento que eso una serie de países iban a dar el dinero. Yo lo dudo que eso sea así. O sea, es un panorama realmente complicado y oscuro en el que todavía no tenemos una salida. Ojalá exista esa salida. Ojalá Hormuz haya un control. Ojalá Irán no controle Hormuz. En eso estamos de acuerdo, pero tampoco podemos decirlo de una forma tan fácil porque no es exactamente así. Pero es que no es una cuestión fácil, estoy de acuerdo contigo. Yo lo que estoy buscando es un poco de optimismo porque Bueno, también quiero darle una ya, respuesta a las ya, ya. personas. Bueno, mm, Claro, yo creo, ¿verdad? Si uno sigue hablando de lo negativo, pero no encuentra una solución o explica el porqué de las cosas, la gente se va a quedar siempre dudando o vamos a seguir viendo mucha más violencia en el país. Eso es lo que no queremos. No queremos más extremismo, más, ¿cómo te digo? Como que normalización incluso de políticas más radicales, porque eso es lo que pasa, que como no hay suficientes voces saliendo para hablar de lo que está pasando y aclarando lo que está pasando, surge más violencia y más extremismo. Ahora, yo creo que también sí es importante recalcar que por lo menos de acuerdo a la Casa Blanca, de acuerdo a las agencias federales, el Departamento de Estado incluso, y el Departamento de Defensa, es que sí tenemos control del estrecho de Hormuz, del US Navy. El US Navy tiene control, han podido eliminar todos los mines que han plantado el ejército iraní con tal de verdad sí, destruir el tema todos del desminado los no se que ha terminado atraviesen por ahí, completamente, por pero sí se ha ejemplo. hecho algo con ese desminado. Nos salimos del tema de la primaria, caímos en esto, pero quería preguntarte algo porque Es sí, parte de. se me va el tiempo. Ya dijiste algo que me llama mucho la atención. Tú eres de origen puertorriqueño y quería hablar un poco de la diferencia, y te pido seas lo más concisa posible, del voto. Yo Ok. siempre digo, mucha gente considera que el voto puertorriqueño en el centro del estado es totalmente liberal. Eso no es cierto. Tal vez el voto puertorriqueño en Nueva York sea mucho más liberal. Yo creo que aquí es más conservador. ¿Cómo ves ese comportamiento y cómo han votado los puertorriqueños en recientes elecciones en comparación con otros latinos aquí en el estado de la Florida?
Pues esa dinámica va cambiando, estoy de acuerdo contigo. Siempre se han identificado un poco más demócratas porque es lo que a nosotros se nos ha enseñado, pero lo que somos los puertorriqueños, la mayoría somos socialmente conservadores. Ujú. Bueno, en muchas políticas somos bastante conservadores. Lo que pasa es que esa desconexión, ¿verdad?, de lo que representa un partido con los valores de uno, todavía no se ha hecho entender. Y eso es parte del trabajo del partido, de personas como yo, de enseñarles, ¿no?, a las personas y a los puertorriqueños dónde es que verdaderamente se identifican. Eso va a seguir cambiando. Yo tengo optimismo porque soy yo también, que yo me vi afectada, podríamos decir, de la propaganda en Puerto Rico, de la mayoría que sí son bastante izquierdistas, los profesores en la universidad, muchos de los políticos, y pues hay mucha propaganda, hay mucha desinformación. Entonces le toca a uno también educarse de cuáles son todas sus opciones y qué partido verdaderamente, ¿verdad?, es al que se le identifique mucho más. Y ahora, hasta el momento, estamos viendo eso con el Partido Republicano, poco a poco. Bianca, un placer el que hayas estado con nosotros. Nos salimos un poco del tema principal y empezamos a hablar de Hormuz y se nos fue un poco de tiempo allí, pero te agradezco muchísimo tus puntos de vista, tu tiempo y que hayas estado con nosotros en el programa. Gracias, ¿eh? No, gracias a ti. Lo continuamos en una próxima. Claro que sí, por supuesto, claro que sí. Ahí tenían a Bianca, y suerte con tu casa, con la compra. Ahí tenían a Bianca Rodríguez Muchas gracias. acompañándonos en el programa.